Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos, sigue siendo una de las figuras más veneradas de la historia del país. Su presidencia, su liderazgo durante la Guerra de Secesión y su compromiso con los principios de libertad e igualdad lo convirtieron en un símbolo de justicia y unidad nacional. Nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de madera en el condado de Hardin, Kentucky. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y las dificultades. A pesar de recibir una educación formal muy limitada, Lincoln fue un lector ávido y un autodidacta, que desarrolló un profundo conocimiento del derecho, la literatura y la filosofía política. Los años formativos de Lincoln en la frontera estadounidense moldearon su carácter y valores. Su familia enfrentó las dificultades típicas de la vida pionera: agricultura de subsistencia, inestabilidad económica y escaso acceso a la educación. Estas experiencias le inculcaron resistencia, una ética de trabajo inquebrantable y una comprensión práctica de la naturaleza humana. Sus penurias personales también alimentaron una empatía genuina hacia la gente común, un rasgo que definiría toda su carrera política. En 1832, Lincoln inició su vida pública como miembro de la legislatura del estado de Illinois, representando al partido Whig. Durante esta etapa temprana, abogó por la modernización de la economía, mediante la creación de infraestructuras, el establecimiento de un sistema bancario nacional y la oposición a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios. Paralelamente, su carrera como abogado prosperó en Springfield, Illinois, donde se ganó la reputación de ser un profesional íntegro, trabajador y persuasivo. Su honestidad proverbial le valió el apodo de Honest Abe. El ascenso de Lincoln al escenario nacional se produjo durante la década de 1850, cuando el país se polarizaba cada vez más por el tema de la esclavitud. La aprobación de la ley Kansas-Nebraska en 1854, que permitía decidir por voto popular la introducción o no de la esclavitud en esos territorios, despertó su firme oposición. A raíz de este conflicto, Lincoln ayudó a fundar el Partido Republicano, que agrupó a las fuerzas antiesclavistas bajo una plataforma moral y política que consideraba la esclavitud incompatible con los ideales de la nación. En 1858, Lincoln alcanzó notoriedad nacional gracias a los célebres debates con el senador demócrata Stephen A. Douglas durante la campaña para el Senado por Illinois. Aunque perdió la elección, las discusiones pusieron de relieve su claridad moral, su capacidad argumentativa y su talento oratorio. Lincoln sostuvo que la esclavitud era incompatible con los principios de libertad e igualdad proclamados en la Declaración de Independencia, presentando el conflicto como una crisis moral y política de primer orden. Estos debates consolidaron su liderazgo dentro del Partido Republicano y lo prepararon para su candidatura presidencial en 1860. La elección de Lincoln como presidente en 1860 se produjo en un clima de extrema división. Su victoria, lograda sin obtener el apoyo de ningún estado del sur, desencadenó la secesión de 7 estados, que formaron los Estados Confederados de América. Lincoln enfrentó así el desafío más grave en la historia de la nación: preservar la unión sin traicionar los ideales democráticos. Su liderazgo durante la Guerra Civil Centennial de 1865 puso a prueba su capacidad estratégica, su temple político y su visión moral. Uno de sus logros más trascendentes fue su compromiso con la abolición de la esclavitud. Aunque al principio actuó con cautela para mantener la lealtad de los estados fronterizos, Lincoln comprendió que la emancipación era un imperativo tanto moral como militar. El 1 de enero de 1863 emitió la Proclamación de Emancipación, que declaraba libres a los esclavos de los territorios rebeldes y transformaba la guerra en una lucha por la libertad humana. Aunque el decreto no liberó inmediatamente a todos los esclavos, significó un punto de inflexión en la historia del país y sentó las bases para la aprobación de la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud de manera definitiva. El estilo de liderazgo de Lincoln combinaba el pragmatismo con los principios. Era un comunicador excepcional, capaz de expresarse con claridad y empatía, apelando al sentido común del pueblo. Sus discursos, entre ellos el discurso de Gettysburg, 1863, y su segundo discurso inaugural, 1865, se cuentan entre los más notables de la historia política moderna. En Gettysburg, Lincoln resumió el propósito de la guerra y el sentido de la nación en unas breves pero poderosas palabras, recordando que Estados Unidos era una nación concebida en libertad
y consagrada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Además de la guerra y la emancipación, Lincoln enfrentó enormes desafíos internos. Debió equilibrar facciones opuestas dentro de su gabinete, mantener la moral del ejército y sostener la unidad nacional frente a una ciudadanía exhausta. Su estilo de gobierno se caracterizó por la inclusión y la escucha atenta, pero también por la firmeza en los momentos decisivos. Lincoln supo rodearse de adversarios políticos talentosos, con los que trabajó de manera colaborativa, demostrando que la diversidad de opiniones podía fortalecer el liderazgo en tiempos de crisis. Trágicamente, su vida se truncó el 15 de abril de 1865, cuando fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford de Washington, D.C., pocos días después de la rendición del general confederado Robert E. Lee. Su muerte conmocionó profundamente a la nación, que lo lloró como a un mártir de la libertad y la unidad. Sin embargo, su legado político y moral sobrevivió a su muerte, consolidando la imagen de Lincoln como uno de los más grandes líderes de la humanidad. La influencia de Lincoln trasciende su época. Su figura es recordada no solo como la del presidente que salvó la Unión, sino como la de un visionario que redefinió el sentido de la democracia. Su vida y sus palabras continúan inspirando movimientos por los derechos civiles, la igualdad racial y la justicia social en todo el mundo. Los historiadores y politólogos estudian su liderazgo como un ejemplo de integridad ética, pensamiento estratégico y valentía moral frente a la adversidad. El impacto cultural de Lincoln también se refleja en monumentos, literatura y educación. El Memorial Lincoln en Washington, D.C. simboliza la unidad nacional y la lucha constante por la igualdad. Sus discursos son citados en innumerables contextos políticos y académicos, reafirmando la vigencia de su visión sobre la libertad y la dignidad humana. Su biografía, desde los humildes comienzos hasta la presidencia, encarna el ideal americano de superación personal, esfuerzo y responsabilidad cívica. En suma, la vida de Abraham Lincoln representa la convergencia entre la convicción moral, la habilidad política y la compasión humana. Desde sus orígenes modestos en Kentucky hasta su papel crucial en la preservación de la Unión, Lincoln demostró que la grandeza de un líder reside tanto en su inteligencia como en su sentido de justicia. Su compromiso con la igualdad y su visión de una nación unida transformaron los cimientos de Estados Unidos y dejaron una huella imborrable en la historia universal. Lincoln sigue siendo, más de siglo y medio después, un símbolo de los valores fundamentales de la democracia: la libertad, la dignidad humana y la justicia. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, el liderazgo guiado por principios y compasión puede cambiar el curso de la historia. La figura de Abraham Lincoln continúa inspirando a generaciones, no solo como político o estadista, sino como un ser humano que supo responder con grandeza moral a los desafíos de su tiempo.